Bien, hola, buenas tardes compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la cuestión del sistema armonizado de mercancías. Este sistema tarifario, este sistema que hoy vamos a ver, pues prácticamente tiene que situarse en la perspectiva del fenómeno de que a nivel internacional existe un modelo de cómo identificar a las mercancías de forma internacional. Tan es así que nosotros en el caso mexicano, ahorita van a ver esto, tenemos una ley de impuestos generales de importación y exportación, y estos códigos que tenemos aquí, estos códigos que vamos a ver aquí, son precisamente aquellos que van a identificar las mercancías. Bueno, entonces, ¿cómo logramos sacar estos números? ¿Cómo es que logramos tener este tipo de identificaciones? Vamos a ver un poco acerca de esta ley que es extremadamente extensa para poder comprender un poco más cómo es que están estas situaciones. Pero bueno, el día de hoy estoy llevando a cabo la grabación de la clase con un micrófono alterno que tengo aquí, derivado de que, bueno, mi sensor de mi computadora está fallando un poco, entonces lo decidí hacer de forma asistida y es por eso que me ven aquí con un manos libres para poder tener una mejor aplicación de audio. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando, cómo es que se sacan estas nomenclaturas, cómo es que están todos y cada uno de los de las diferentes descripciones de comercio para poder identificar animales, flora, peces, carne, huevos, queso, etcétera, 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 y eso también nos ayudará un poco a saber cómo es que están pues esas interposiciones de productos que pueden ser objeto de comercialización. Esta ley que vemos en estos momentos data del año 2007. Hasta el día de hoy no tiene una modificación reciente, es decir, desde que se promulgó hasta el día de hoy sigue prácticamente intacta, y entonces es así como vamos a llevar a cabo nuestra sesión. Pero bueno, antes de poder entrar a este tema, tengo un video que necesitamos que veamos para poder comprender un poco acerca de dónde surge este sistema armonizado y por qué es que esta nomenclatura que tenemos aquí, como ya he manifestado, pues hoy en día es prácticamente el sistema de todo el mundo. Pero bueno, vamos a empezar con esta parte del video y vamos a ver cómo es que se regula el sistema aduanero a nivel internacional y tradicional y de forma electrónica a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque esto implica de alguna forma que vamos a tener un sistema ya codificado y perfectamente bien identificado en los años posteriores. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. Para comprender un poco acerca de este fenómeno, necesitamos comprender que a partir de 1929 se moderniza la ley aduanera. Ahora, aquí habría que recordar algo y hay que recordar algunos sucesos que incentivan literalmente a esta modificación. Tiene que ver que en aquellos años, ¿no? Por así explicarlo, en aquellos años es cuando precisamente se da la Gran Depresión de 1929, principios del siglo XX. Todos los países de forma genérica lograron tener una depresión económica. La mayoría de países en aquel momento tuvo una baja de sus crecimientos económicos. Y aquí la pregunta habría que recordar es cómo reactiva sistemas económicos que literalmente se encuentran quebrados, ¿no? Como fue en el caso de Estados Unidos, como fue, bueno, en el caso de México veníamos ya de un sistema bastante complicado. Pero eso no quitó el dedo de renglón, no quitó de alguna forma tampoco la postura. Miren, hasta traigo mi borrador y mi plumón. No quitó tampoco la postura
de poder llevar a nuevos acuerdos, de poder generar nuevas políticas. Entonces, en el 1929 lo que se hace es también empezar a cambiar un poco el paradigma, de alguna forma, de cómo poder acrecentar o cómo poder tener más dinero de lo ya, pues de lo ya prácticamente acostumbrado, ¿no? De lo que ya se sabe, de lo que ya se conoce. En ese sentido tenemos lo siguiente, ¿no? En 1929 se logró generar una gran depresión y dio lugar al sistema estabilizador de precios. ¿Qué es lo que generó este sistema estabilizador de precios después de 1929? Lo que generó fue que los gobiernos empezaron a tomar un poco más en serio el que necesitaban métodos y formas de ingreso de dinero para el país. Y una de esas formas, lejos de poder tener empresas que generaran lucro, era perfectamente tener un sistema de importación-exportación a nivel internacional. Ya desde ahí empezaba la idea de poder generar este método de identificación de mercancías que iba a generar pues a gran escala muchos beneficios para la mayoría o para la mayoría de las personas que para aquel momento pues ya estaban en este tenor, ¿no? Entonces, vean lo que dice, con la finalidad de simplificar los procedimientos para el despacho de mercancías en las aduanas, junto con ellas se pretendió la unificación sola de tarifa de las diferentes mercancías que para aquel momento ya estaban. En pocas palabras, se empezó a generar la idea a nivel internacional de crear un lenguaje para hablar acerca de importación y exportación. Entonces, lejos de poder identificar a las cosas por animales, residuos, etcétera, etcétera, iban a tener un número de identificación. Y con ese número, a nivel internacional, ya podías hablar y establecer cómo es que se iban a generar estos sistemas, cómo es que se iban a generar estas posturas para poder llegar a tener un gran crecimiento y sobre todo una forma de obtener más lucros para aquellos países, ¿no? Entonces, esa fue una de las maneras del por qué se generó este sistema para poder generar diferentes políticas. Entonces, como les decía, con la Gran Depresión del 29, pues esto da lugar literalmente a que las naciones empiecen a tomar un poco más serio o de forma más seria pues el comercio internacional. Ahora, a partir de 1920, a partir de 1931, el 18 de noviembre de 1931, se expide el primer reglamento interior de dirección de aduanas y el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Es decir, esta normativa es la primera que da lugar a poder crear e identificar mercancías, pero desde una perspectiva legislativa, ¿no? Desde una perspectiva ya perfectamente bien planeada, identificada, y es como íbamos a poder saber cómo es que se iban a generar pues estas mercancías, ¿no? En 1935 se logra generar la promulgación de otra nueva ley que pues da lugar a otra normativa, sobre todo en la ley aduanera, que es la que para aquel momento regulaba todas las actividades. Hoy en día ya no solo la ley aduanera, aparte de la ley aduanera está el reglamento, la ley que ahorita vamos a visualizar, y bueno, cada una de estas identificaciones pues tiene una nueva nomenclatura, ¿no? Se expide el reglamento interior en el 35 de la Dirección General de Aduanas y el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda. En 1951, ya a mediados del siglo XX, se da el Código Aduanero del 30 de diciembre, vigente hasta 1982, es decir, este código duró más o menos unos 30 años, en donde se señalaban lugares para realizar la introducción o extracción de mercancías, es decir, importación o exportación, que ahora íbamos a identificar, ¿no? Los casos en que se podía comercializar entre los diferentes países, los requisitos que te pedían para poder comercializar ciertos productos y la prohibición de documentación para generar pues un espacio más propio y sobre todo también una prohibición a nivel internacional de lo que ciertas mercancías podían ubicar y de lo que otras pues literalmente no quería que entraran al territorio nacional, porque también es cierto, si una postura es que me genere lucros, lo que no quiero es que ese tipo de mercancía cuando llegue al país pues prácticamente me quite o me logre generar un problema aún mayúsculo de lo que ya tengo, ¿no? En 1928, en 1984, el Código Aduanero es sustituido por la Ley Aduanera, ¿no?
El 15 de diciembre de 1995 vigente se publica la nueva ley aduanera en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor hasta 1996. Es decir, estos sexenios, ¿no? Esto le toca al presidente de la Madrid en el 84, que era un presidente con mucha escuela, ¿no? Es una realidad con mucha sapiencia. Yo me atrevería a decir que también con mucho, pues hasta cierta parte, con mucho criterio, porque es uno de los presidentes mexicanos que tenía grado académico y que aparte de tener ese grado académico, pues tenía también um, una, una situación, una situación que implicaba el, el prácticamente tener un presidente muy bien preparado, pero también por otra cuestión, no solamente bien preparado, sino con una escuela económica, una escuela doctrinaria que perfectamente encajaba en la cuestión del carácter internacional, de cómo es que se iban a empezar a generar este tipo de, pues este tipo de situaciones, ¿no? Cómo es que de alguna forma iban a tener una completa vamos a decirle así, extinción, ¿no? Una completa determinación y encaje, ¿no? Con la política internacional. Ya por ahí de los años 80 ya existían 14 años en donde el neoliberalismo a nivel mundial pues ya prácticamente se había implementado, ¿no? El neoliberalismo lo que buscaba era la liberalización de fronteras y a toda costa que los países empezaran a importar y exportar todo tipo de mercancías. Esto implicaba que de alguna forma pues iban a imperar o iban a tratar de que las mercancías empezaran a generarse cada vez más o con un mayor crecimiento para pues para la exportación de mercancías, ¿no? Que era principalmente lo que buscaba el neoliberalismo, buscar libre mercado, desregulación del Estado en el crecimiento económico y por otro lado, también la modificación a la materia fiscal para evitar la doble tributación que implicaba la cuestión de importar y de exportar. Entonces, estamos en realidad en una pendiente muy grande, ¿no? En estos años le toca ya al presidente de la Madrid empezar con esa visión y bueno, por ahí de los 90, el presidente Carlos Aníbal de Gortari lo que hace es implementar el Tratado de Libre Comercio y por otro lado, ¿no? El presidente Zedillo pues ya prácticamente dice, bueno, pues eso necesitamos dinero para poder hacerle frente a la crisis que ellos ya habían creado en 1995 y que necesitaban recuperar dinero y capacidad económica para poder tener o generar ingresos. Entonces, en 1996 se expide una nueva ley, obviamente con esa visión de poder generar a un mayor o un número mayor de ingreso para el Estado con el fin de tener un beneficio colectivo pues aún mayor de lo que ya se estaba demostrando para aquella época, ¿no? Esta ley aduanera es la que actualmente rige, ¿no? La de 1996, que bueno, en realidad es que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, ha sido modificada más de 12 ocasiones y bueno, hoy lo que se trata es de facilitar el uso del comercio exterior, facilitar incluso el trámite aduanero, facilitarle a aquel inversionista que logre o que tenga la visión de poder llegar a un mercado todavía más grande de lo que es el país mexicano, sino en este caso, pues a nivel internacional, ¿no? Es decir, que los productos se vuelvan un poco más, pues un poco más grandes, ¿no? Para poder llegar a más lugares con toda la tecnología y la información con la que hoy se cuenta, ¿no? Esta evolución del sistema aduanal al sistema tradicional contra el sistema electrónico dio lugar a un manual que a finales de los años 80 el despacho aduanero de las mercancías se realizaba de forma manual, ¿no? Revisándose teóricamente el 100% de las mercancías, ¿no? Y teóricamente, porque tampoco era tan estricto, ¿no? O sea, tampoco crean que
era, por así llamarlo, completo, ¿no? Y más o menos esto duraba, ¿no? El poder revisar mercancías de unas 2 a unas 3 horas, ¿no? Más o menos aproximadamente. Eh, y a veces, ¿no? Las mercancías pues llegaban a tardar más, ¿no? A pesar de que eran 2 a 3 horas, pero pues a veces eran muchos los embarques, muchas las sesiones. Eh, y eso implicaba eh, una, una situación pues más complicada, ¿no? El poder evitar toda el pase de mercancías, pues con menor decisión, ¿no? Esto implicaba una mayor desgaste físico y bueno, también complicaba incluso los registros, ¿no? Todo que era de forma manual con hojas. Pero bueno, para aquellos momentos todavía no teníamos la tecnología que hoy tenemos, ¿no? A finales de 1989, la revisión manual de los pedimentos empezó a sustituirse por sistemas modernos y ágiles. Primero fue la captura desconcentrada del pedimento aduanal, después la revisión aleatoria del sistema automatizado aduanal y posteriormente a los principios de la década del milenio de los 2000, en el análisis ya bajos riesgos que implicaban, ¿no? Pero aquí en realidad tenemos un contraste, ¿no? Entre las dos épocas, de los años 90 a los años 2000, de estos dos sistemas, ¿no? ¿Cuál es el que con mayor facilidad o progreso iba a denostarse, ¿no? En los 90 inicia prácticamente la materialización de la modernización del sistema aduanero de México con el equipamiento y automatización de las aduanas, contribuyendo con ello a facilitar las operaciones en México para aprovechar prácticamente el comercio internacional. Entonces, los 90 fue una época primordial para desarrollar y prácticamente digitalizar todos los registros en materia aduanal, ¿no? Que de alguna forma, pues esto implicaba también una complicación bastante extensa, ¿no? El poder agrupar y el poder cambiar el paradigma de los 90 a la década de los 2000, pues también fue complicado, ¿no? Ya en los 2000 se hicieron modificaciones importantes para el control electrónico, ¿no? Ya empezaron a generarse estas bases de datos. Muchos de ustedes no se acuerdan, ¿no? Hoy en realidad el Internet es muy rápido hoy es la línea de Internet. Yo me acuerdo todavía hace pues un par de años que literalmente lo que teníamos era una situación en donde el Estado tenía, por así llamarlo, una cuestión de que el Internet era muy lento, ¿no? Incluso a veces abrir una página tardaba para ser sincero, mucho tiempo, pero mucho tiempo el poder abrir una página. Estoy hablando de un minuto. Hoy abres con un clic, dependiendo del tipo de equipo que tengas, pero en su mayoría son muy rápidos, ¿no? Cuestión de segundos, ya tienes abierta una página. No es más, nosotros, incluso ahora que estamos grabando clase y transmitiendo en vivo, pues ya prácticamente es inmediata la respuesta del control, ¿no? Entonces, para aquellos años, esto todavía apenas iniciaba, no, en los años de los 2000, yo tenía aproximadamente unos 11 años en el año 2000, ¿no? O sea, estábamos muy pequeños, pero a su vez también nos toca ver toda esta revolución y todo este cambio tecnológico que hoy en día eh, pues completamente estratosférico, ¿no? Hoy hay todo es tecnológico, todo tiene que ver con tecnología y pues literalmente no hay nada que se salve de estos puntos tecnológicos en tecnología, ¿no? Entonces, hoy ya, a partir de la década de los 2000, se empieza a establecer este sistema electrónico y bueno, ahora ya se empieza a establecer el sistema de autorización de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que ya empezaba a generar pues un impacto a nivel internacional, lo de cómo poder generar estas épocas. Después de la mitad de la década de los 2010, no sé, a partir de 2015, ¿no? Las 49 aduanas del país iniciaron la renovación de su imagen y refinación de su papel en la política comercial del país para facilitar así los apoyos para comercio exterior, ¿no? Que era pues algo muy necesario, ¿no? Posterior a los años 2000, aparece el sistema electrónico aduanero, el llamado SEA,
y el pedimento electrónico, así como el representante legal aduanero para las empresas y bueno, y demás. Y todas estas figuras que hoy se ocupan dentro del sistema aduanero que pues antes sinceramente pues no existían, ¿no? Prácticamente con lo anterior se confirma que la instauración de la aduana electrónica y la ventanilla digital de comercio exterior y la autorización de estas aduanas dio lugar a que pues literalmente tengamos una reglamentación hoy armonizada, ¿no? Ya los expedientes empezaron a ser electrónicos, se conceptualizaron y el derecho aduanero también sufre un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Ya no estamos hablando de una sola figura del derecho aduanero, sino ya estamos hablando de una automatización de manera genérica y general de lo que vamos a estar pasando en esta cuestión, en esta parte, ¿no? Ya tenemos estos medios electrónicos de cómo poder generar hoy en día estos archivos, ¿no? De esta manera, el despacho aduanero se convierte en electrónico, definiendo su impedimento como la declaración del documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Entonces, de alguna forma, esto también obligó a que las autoridades aduaneras, por ahí de 2016, empezaran con auditorías electrónicas, ¿no? Cosa que antes no pasaba, es decir, las auditorías eran completamente manuales. Y era el efecto de buscar, pues prácticamente, cuál de estos sistemas era el mejor o era el más óptimo para poder generar un sistema pues más versátil, más ágil, que pudiera dar lugar a una comunicación un poco más rápida, y esto implicaba también tener un registro electrónico, ¿no? Ahora, cuando tú tienes un registro electrónico y cuando ya todo lo tienes así, el sistema armonizado sirve mucho porque prácticamente también se puede digitalizar de manera correcta. Pero bueno, ahora, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, si ya todo es electrónico, ¿cómo es que empezamos a generar estas nomenclaturas? Estas nomenclaturas que prácticamente lo que hacen es que literalmente el sistema se vuelve más ágil y más armonizado para poder llegar a clasificar a las mercancías bajo un tipo de numeración. Pero bueno, vamos a ver este videito y ahorita regresamos. Al comercializar bienes en el exterior, es fundamental conocer la fracción arancelaria que poseen nuestros productos. Esta clasificación identifica nuestras mercancías a nivel internacional, que para fines prácticos es utilizada para identificar la tasa arancelaria aplicable, así como las regularizaciones y restricciones no arancelarias. Cada producto tiene dos clasificaciones, la del país de origen y la del país de destino. Antecedentes del sistema armonizado. Los primeros intentos fueron hasta 1913. Uno de ellos fue por parte de la Liga de las Naciones, antecesor de la ONU, en 1931 con 86 capítulos. Y el otro del Consejo de Cooperación Aduanera, ahora OMA, después de la Segunda Guerra Mundial en 1950 y reformada en 1974. El esquema definitivo fue en 1983 y fue adoptado por todos los países. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías entró en vigor en 1988. El uso del sistema armonizado es obligatorio para todos los miembros de la OMC y la OMA. El sistema armonizado, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, es la nomenclatura internacional establecida por la OMA. Está basada en la clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos, aceptado por todos los países participantes. Los países pueden establecer sus propias subclasificaciones de más de 6 dígitos. Estructura de clasificación. El sistema armonizado se estructura en la siguiente manera: en 22 secciones, y estas son textos con valor indicativo para ubicar la mercancía.
Un ejemplo es sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Se divide también en 98 capítulos que enuncian de manera más específica las mercancías y solo tienen valor indicativo. Un ejemplo es el capítulo 4, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. A su vez, en partidas, definen a una o varias mercancías. Sus textos tienen valor legal, se codifican en 4 dígitos, y un ejemplo es 0406, quesos y requesón. También en subpartidas, definen a una o varias mercancías. Sus textos tienen valor legal, se codifican en 6 dígitos. Ejemplo 0406.20, quesos de cualquier tipo, rallado o en polvo. Fracción arancelaria. Definen a una mercancía, establecen el impuesto aplicable, así como las regularizaciones y restricciones no arancelarias. No están reguladas por el sistema armonizado, sino por las reglas complementarias. Su texto tiene valor legal, se codifican a 8 dígitos. Un ejemplo es 0406.20.01, quesos de cualquier tipo, rallado o en polvo. Tienen una importación de arancel de 20%, exento de exportación, exento del Telecan, no paga IVA y tiene autorización sanitaria previa de la COFEPRIS cuando se destine a consumo humano. El capítulo 4, las especificaciones de la NOM 51 SCFI-SSA1-2010 y el certificado sanitario de la SENASICA. Las mercancías se encuentran ordenadas de acuerdo a su naturaleza, complejidad, uso, etc. Los textos de códigos contenidos en el sistema armonizado pueden ser específicos o residuales. Los principios del sistema armonizado se caracterizan por su sencillez, de buen entendimiento, precisión, margen de interpretación pequeño y su confusión, y su exactitud. Implementación del sistema armonizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Aduanera, la Ley del Comercio Exterior, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y el contenido de la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación en el artículo 1, tarifa de la ley, reglas generales del sistema armonizado número 6 y reglas complementarias de la ley. Disposiciones de acuerdo a la clasificación aduanera, por preferencias arancelarias, reglas de origen, regularizaciones al comercio, monitoreo y control. La responsabilidad de la clasificación arancelaria depende del agente aduanal y la autoridad tiene la facultad, pero no la obligación. Consultas. La correcta clasificación se puede asegurar legalmente mediante una consulta ante la autoridad aduanera, con un tiempo de respuesta de 4 meses. Para la consulta se pueden tener opciones de fracciones o no. Para realizar operaciones en el periodo de respuesta se utiliza el indicador AR en el pedimento. Se usa la fracción que tenga la tasa más alta de arancel y se tiene que cumplir con todas las normas y regularizaciones. En caso de duda durante el despacho y no haya consulta, se pide una junta técnica consultiva. Las consecuencias de clasificar incorrectamente: datos inexactos, omisión de contribuciones, omisión de regularizaciones y normas, baja del padrón, embargo y contrabando. La corrección de clasificación arancelaria se puede rectificar en la mayoría de las ocasiones siempre y cuando la descripción comercial coincida. Ejemplos. 1. Potro de raza pura. Sección 1. Animales vivos y productos del reino animal. Capítulo 1. Animales vivos. Partida 01.01. Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos. Subpartida 01.01.10. Reproductores de raza pura. Aplicando la regla 6. Fracción 01.01.10.0. Caballos. Reglas complementarias 1 y 2. Ejemplo número 2. Leche con vitaminas y minerales. Lala extra calcio. Sección 4. Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabacos y sucedáneos del tabaco elaborado. Capítulo 4. Leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Partida 0401. Leche y nata crema, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro endulzante. Regla 3B general. Subpartida 0401.30. Con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso.
Regla 6 general y 5b general. Fracción 04.01.30.01 en envases herméticos. Reglas generales. Regla 1. Los títulos solo tienen un valor indicativo. La clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas. Las siguientes reglas no deben ser contrarias a los textos. Regla 2A. Cualquier referencia a un artículo es válida incluso si se encuentra incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo final. Alcanza también al artículo cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Regla 2B. Una referencia a una materia es válida incluso mezclada o asociada con otras materias. La clasificación de productos mezclados o artículos compuestos se efectuará de acuerdo con la regla 3. Regla 3A. La descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Regla 3B. Se clasificará según la materia o artículo que confiera el carácter esencial, si fuera posible determinado. Aplica para juegos o surtidos y demás mercancías cuando no aplique la regla 3A. Regla 3C. Cuando los dos métodos anteriores no apliquen, la mercancía se clasificará en una última partida por orden de numeración entre las que pueden ser consideradas. Regla 4. La mercancía que no puede clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida con mayor analogía. Regla 5A. Los estuches susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasificarán como un todo con los artículos cuando sean del tipo normalmente vendidos con ellos. Regla 5b. Los envases que contengan mercancía se clasificarán con ellas, sin embargo, no es obligatorio cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados de manera repetida. Regla 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas está determinada legalmente por sus textos y notas, así como por las reglas anteriores. Reglas complementarias. Regla 1. Las reglas generales son válidas para establecer la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, operaciones especiales. Regla 2. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable. Regla 3. Para la interpretación y aplica de la tarifa, se darán a conocer las notas explicativas de la tarifa arancelaria, cuya aplicación es obligatoria. Regla 4. Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación, se expedirá en el DOF los criterios de clasificación arancelaria, aplicación obligatoria. Regla 5. Lista de las abreviaturas empleadas en la tarifa. Regla 6. Cuando se mencionen límites de peso, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, peso neto, salvo que se indique lo contrario. Regla 7. Para dar cumplimiento a las preferencias arancelarias, se incluirán en las fracciones arancelarias de la tarifa o en un apéndice. Regla 8. Se considerarán como artículos completos o terminados aunque no tengan las características esenciales de los mismos las mercancías que se importen por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado ante la Secretaría de Economía. Regla 9. No se grabarán ataúdes y urnas que contengan cadáveres, la correspondencia e importaciones por vía postal que no excedan $300 y muestras y muestrarios. Regla 10. En caso de duda, las autoridades aduaneras podrán exigir los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías, presentándose en un plazo de 15 días naturales. Bien, entonces lo que tenemos ante esta situación es prácticamente son divisiones y subdivisiones del sistema arancelario. Como podrán darse cuenta ya ahorita que lo vamos a estar visualizando en esta normativa que tenemos ya aquí, hay una clasificación importante, ¿no? Vuelvo a repetir, esta ley data del 2007, o sea, ya tiene rato, ya, pues ya tiene algo de temporalidad. E implica el poder tener secciones o tarifas, ¿no? Ahorita vamos a ver cuestiones muy genéricas, ¿no? Por la cuestión, pero quiero que se den cuenta esto de la nomenclatura internacional. Um, que implica eh,
literalmente el que se pueda de alguna forma identificar mediante los números esta codificación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el capítulo 01, ¿no? Este capítulo 01, y fíjense, los peces, crustáceos y músculos acuáticos de las partidas 03, 01, 03, 06 y 0307. Entonces lo que vamos a tener aquí, vean, es precisamente esto, 01, que va a implicar la especie, y la terminación 03, ¿no? Que en este caso son animales, ¿no? Vamos a poder aquí ver caballos, asnos, muslos, burdéganos, animales vivos de especie bovina, ¿no? Que son reproductores, demás, vacas lecheras, bovinos, animales vivos de la especie porcina, y vamos a tener estas nomenclaturas 0103, ¿no? Precisamente las que nos están manifestando aquí en la sección tarifaria, ¿no? Que van de 0301 y 0306, 0307, que es precisamente lo que vamos a tener en esta parte. Y aquí, como podrán darse cuenta, 01 implica la primera parte, la cuestión que tiene que ver con animales. 03 ya empieza prácticamente con 0306 y 07, ya implica literalmente el que podamos tener esta parte en donde empiezan a clasificarse las opciones de, de cómo empezar a subdividir a las especies, ¿no? Y es por eso que les dije, al principio dice de los animales y ya te da el primer numerito, 01, y después ya te dice 03, 07 y 006. Y así es como prácticamente van a generar este posicionamiento de poder empezar a clasificar este tipo de mercancías, ¿no? Conforme vamos teniendo una reglamentación un poco más extensa, es como también vamos a empezar a generar este tipo de nomenclatura, ¿no? En este caso es 03, y bueno, ya de ahí viene 0104, 0105, 0106, que perfectamente también implica con animales, ¿no? Es decir, la misma codificación ya te la va dando, 0103, 06, y ya nos va diciendo prácticamente cómo está. Ahora, fíjense, carne y despojos comestibles. Este tipo de modificación, aquí está el primer número y le vamos a señalar 02. Todos los números, todo este tipo de productos, vamos a tener esta primera clasificación, que en este caso es el capítulo 02. Y ya respecto a las partidas 0201, que es precisamente esto, 0201, 0208, ¿no? 0208 o 02010. Y aquí vamos a tener todas estas partidas, ¿no? Carne de animales de especie porcina, 04, carnes y demás cortes. Aquí ya literalmente, si bien es cierto, son animales, pero ya están fragmentados, ya tenemos una reglamentación respecto a ellos de cómo es que tienen que estarse llevando a cabo eh, para poder ir identificando estas mercancías, ¿no? Como les decía hace un momento, esta posición, ¿no? de empezar a generar estas nomenclaturas es para identificarlo. Ahora, en este caso ya estamos hablando de cortes, ¿no? Por ejemplo, en el primer 01 que teníamos, ¿no? Implicaba
de alguna forma, que la nomenclatura se iba a realizar, pero con animales completamente, pues sí, vamos a llamarlo así, completos, ¿no? Sin destazarlos o sin cortarlos. Aquí ya en esta nomenclatura que estamos teniendo en estos momentos, sí ya va a haber o ya va a existir un fenómeno de corte del animal, es decir, ya no vamos a encontrar la figura completa, ¿no? Tal cual, sino ya vamos a tener ahí una especie de cortes que van a identificar primeramente a estos, pues estos fenómenos, pues estos animales, ¿no? Ya fragmentados en muchos pedazos que implica tener una regulación un poco más eh, más extensa y más complicada, ¿no? Vamos, esta postura de poder tener la regulación, ¿no? Especie bovina, especie, y seguimos con las mismas nomenclaturas, 02, 07, y bueno, ya vamos teniendo esta clasificación, ¿no? De cómo es que se van acrecentando 08, 09, ¿no? Hasta aquí ahora dice pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados, vamos a tener la denominación 03, mamíferos de la partida 01 con 01, 06 y 02, 08, 010, 010, ¿no? Que en este caso es tener esta partida. Vean, tenemos el 301 y después tenemos esta nomenclatura de 01, es precisamente esta. O sea, primero tenemos la clasificación y después ya las partidas conforme van dándose las regulaciones extensas. Así es como vamos a tener estas nomenclaturas que cada vez se van haciendo un poco más pues más extensas, por así llamarlo, para poder tener la reglamentación perfectamente completa, ¿no? De cómo es que estos sistemas se empiezan a generar, ¿no? En este caso, atunes, fíjense, ya derivados, ¿no? Ya completos, completos derivados ya de cuestiones que tienen que ver con animales ya procesados, ¿no? El atún es un pez, ¿no? Pero en este caso ya lo está manifestando de manera física mediante otra nomenclatura. Y en esa postura, podremos decir que en realidad la codificación de estos animales, pues ya empieza a tener o ya empieza a tornar una perspectiva diferente. Vamos, tenemos aquí ya una reglamentación bastante extensa de cómo es que tenemos que llevar a cabo estos sistemas, ¿no? Truchas, moluscos, y bueno, 0303, y bueno, ya cada uno empieza a dar sus explicaciones de cómo es que tiene que llevarse a cabo, cómo tiene que elevarse estos sistemas para poder generar un sentido un poco más pues un sentido un poco más amplio de lo que comúnmente podríamos ver, ¿no? Para hacerlo más fácil, es que empiezan a existir esas nomenclaturas, como ya vimos a nivel mundial. Todo el sistema está armonizado, o sea, todos los países llevan este sistema, todos absolutamente, para poder identificar y que exista un solo lenguaje a nivel internacional. No es posible estar batallando con diferentes sistemas cuando tenemos esta regulación implicada, ¿no? Seres vivos y bueno,
La otra es 0,4, leche y productos lácteos, que eso también ya son derivados, ¿no? O sea, ya no son animales, pero en este caso 0,4 dice los vamos a identificar por las partidas 0,4, 0,5, y bueno, ya empieza a dar una reglamentación bastante extensa, ¿no? 0,4, 0,1, y bueno, 0,2, 0,3 de leche, yogures, ¿no? Que cosas que al principio podríamos decir que son bastante básicas, ¿no? Pero que de alguna forma ya empiezan a reglamentar pues este sistema en materia genérica, y así poder empezar a tener una, eh, una regulación también un poco más, pues más grande, del propio sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a tener esta regulación bueno, más genérica y también más específica? Mantequilla, ¿no? Que también ya son derivados, ¿no? Ya todos estos productos van a empezar a tener ya una derivación bastante extensa, bastante compleja del cómo poder tener esta regulación, ¿no? La aplicación 0,5 para demás productos de origen animal no expresados en el capítulo anterior, y bueno, ya empieza una regulación bastante extensa en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.